La oficina del presidente condena la decisión del Senado de la Nación de rechazar el proyecto de ficha limpia y permitir que los afiliados al Partido del Estado continúen impunes presentándose a cargos electivos a pesar de haber defraudado a la administración pública. El presidente Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar. Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes. Esta decisión refleja una vez más la actitud de una clase política que, como ya demostrara con el rechazo de los pliegos propuestos por el presidente de la Nación para la Corte Suprema de Justicia, antepone sus intereses económicos y su protección judicial frente a las necesidades del pueblo argentino. El Senado de la Nación se consolida una vez más como el refugio de la casta política argentina. A su vez, el Gobierno Nacional expresa su profundo agradecimiento a los bloques que, junto con la Libertad Avanza, conformaron una coalición comprometida con la defensa de la transparencia y la República. A quienes hoy votaron en contra de esta iniciativa y a favor de perpetuar sus privilegios, el Gobierno Nacional les advierte que el presidente Javier Milei no descansará hasta que ficha limpia se convierta en ley, garantizando la integridad de la justicia, que la justicia prevalezca en la política argentina. Bueno, esto pierde estado parlamentario, entiendo, ¿no? Y el año que viene recién puede volver a tratarse. Efectivamente, recién a partir del 1 de marzo del año que viene podría volver a tratarse. Este año ya ha perdido estado parlamentario. Un comentario, Hugo, perdón. Sí, claro, Lucas. Porque creo que para tratar de entender también la decisión de los misioneros. Recordemos que en la media sanción de diputados, los diputados del Frente Renovador de la Concordia apoyaron la ley. Es decir, diputados que responden al mismo gobernador apoyaron la media sanción, pero los senadores no. No sabemos si algo cambió, no sabemos si esto es por alguna decisión política, por alguna negociación que no llegó a buen puerto. En todo caso, deberán dar explicaciones los misioneros, ¿no? Pero es que deben dar explicaciones a la gente, porque yo creo que las motivaciones de muchos de los políticos todavía tienen que ver con acuerdos bajo, ¿no? Bajo, digamos, la arriba de la mesa. Por debajo de la mesa. Bueno, es interesante también también lo que planteaba Paz, porque acá las hipótesis son muchas. O sea, o el acuerdo con Cristina y el gobernador Rovira, o también puede ser perfectamente una puesta en escena desde el lado del oficialismo, porque desgraciadamente al oficialismo le queda una mancha de haber dilatado todo el año pasado este tema, ¿no? Cuando podría haberlo tratado, tal vez, o haberlo empujado en su momento. Bueno, estuvo este comportamiento errático que después Milei dijo, sí, bueno, busco un proyecto, lo llamó a Fargosi, después se terminó presentando este otro proyecto. Digo, eso desgraciadamente, ese comportamiento hace que también esta otra hipótesis, digamos, hoy todo tenga asidero, ¿no? Y hay un posteo de la Libertad Avanza, justamente como partido, que muestra el abrazo. Cuando ellos festejan, es que los argentinos de bien estamos perdiendo. Bueno, ahí vemos a Alicia Kirchner, ¿no? Y a su grupo. ¿Qué festejan? ¿La impunidad? ¿Qué festejan? Que cualquiera que esté condenado en doble sentencia pueda ser un dirigente político. ¿Eso festejan? ¿Cuál es la alegría? Porque claro, ¿qué van a decir ellos? No, que Cristina no sea proscrita, pero Cristina tuvo que reducir su electorado de un país a una provincia, como dijo, no me acuerdo si Bornstein, a 15 estaciones de tren, que son lo que representa esa tercera sección electoral. Por supuesto que hay 5 o 6 millones de votos, creo, ahí. Pero busca su refugio para no perder poder. En la medida que pierde poder, la justicia avanza a paso firme, porque ya sabés que en la Argentina la justicia también es un tanto injusta, sobre todo con los poderosos. Y en este caso, el recurso, por ejemplo, de recusación contra Lorenzetti, el juez de la Corte Suprema, no hace otra cosa que demorar el recurso de queja que ya presentó y la justicia de algún modo está viendo cómo resuelve, cómo saltea ese procedimiento técnico. Ahora, a mí me parece que hoy es un día un poco peor para la democracia, que los senadores no están representando la voluntad de la gente y que esta crisis de representatividad a la cual hablamos mientras nos quejamos de los modales, que probablemente en algunas cosas correspondan, me parece que nos deteriora como comunidad. No habla bien de nosotros. Así como sorprendimos al mundo cuando elegimos muy distinto, y eso fue algo llamativo, porque dijeron, che, viste que la sociedad argentina se cansó y de algún modo eligió para otro lado, haya sido Milei o cualquier otro, pero eligió a alguien que no era de la clase política. Por esto eligió otra cosa, porque la clase política comete este tipo de hechos. Ahora,
¿Cómo impactará para vos, Lucas, esto? A ver, es interesante este gesto del festejo, sobre todo el bloque del peronismo, porque cuando uno miraba todo el debate a lo largo de todo el día, porque esto comenzó temprano hoy, la sesión y las discusiones y el debate, uno veía que ya desde el propio peronismo parecían como descontar que la ley iba a salir. De hecho, hace un par de horas atrás, cuando promediaba la tarde, el tuit de la Cámpora, que puede ser una suerte de vocería de la posición de Cristina Kirchner, salió con el encuadre que uno imaginaba iba a tener el kirchnerismo sobre el hecho de la sanción de la ley, que era la proscripción. Y uno escuchó los debates de la mayoría de los miembros del bloque del peronismo y hablaban de proscripción, como si efectivamente ya daban por descontado que la ley salía y querían instalar la idea de que se estaba queriendo proscribir a Cristina. ¿Por qué hago toda esta argumentación? Bueno, porque quizás también sorprendió al peronismo la decisión de los misioneros respecto de cuál iba a ser su posición, porque dio toda la sensación de que el peronismo parecía haber estado dando por descontado que la ley salía. Bueno, quizás por eso los festejos también nos los debe haber sorprendido la votación. Una sorpresa para todos. Ahora, si el gobierno está detrás y hay un pacto de impunidad en este caso, ¿cómo juega eso desde el punto de vista electoral? ¿Cómo te imaginas que juega? ¿Pega o no pega? Estamos a 2 semanas menos de 2 semanas ya, de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, que tal vez es un público bien informado. Bueno, ahora va a venir la batalla por la interpretación del hecho, ¿no? Obviamente que lo que uno mira, y lo están mostrando ustedes, del lado del oficialismo parecieran querer sacarse el yayo de tener ninguna responsabilidad con esto y señalar a la casta o señalar a la política como la responsable de, insisto, un hecho que seguramente a la gran mayoría de la gente le va a producir una sensación de disgusto porque, remarcamos, era una iniciativa que tenía amplio apoyo social. Habrá que ver después qué otras interpretaciones aparecen en la escena respecto de si no hubo alguna diligencia de parte del oficialismo para favorecer lo que en algún momento sí trascendió, que era la interpretación de que el oficialismo quería que Cristina en la cancha. ¿Pero a quién le convenía que saliera ficha limpia? ¿A quién le convenía que saliera? Políticamente. Bueno, a ver, vinculado al proceso electoral en la ciudad, el PRO venía siendo bandera de esto porque, bueno, una de las que más impulsó la iniciativa había sido Silvia Los Penato, entonces querían aprovechar ese posicionamiento que tenía la candidata en la ciudad respecto a esta iniciativa. De hecho, hasta fue motivo de discusión de si el oficialismo no estaba demorando la eventual sanción de esta ley para no darle al PRO en la Ciudad de Buenos Aires un regalo en esta campaña, ¿no? Esper posteó, Fran, lo tenemos, lo ponemos, porque son de las voces más importantes del gobierno, y también Arbia, un compañero nuestro que sigue el tema, Carlos Arbia o Arbia, esta es la cara de Ficha Sucia, pone, periodista colega que maneja Misiones desde los 90 con el Frente de la Renovación de la Concordia en Misiones. Este es Carlos Rovira, por supuesto, y este es un posteo de Carlos Arbia, y creo que está también el de Esper, ¿no es cierto? Si está, lo ponemos. Ahí dice, con la caída de Ficha Limpia, una vez más, la política argentina traiciona de manera vil e inmunda a los argentinos. Una vez más, queda claro que la política es una pero es la única vía para sacarnos de la villa miseria en la cual nos dejó el maldito kirchnerismo. Yo, o sea, exceptuando algunas palabras, y no porque me hago el qué sé yo, coincido, suscribo al pie, perdón, la opinión, uno puede dar una opinión a esta altura de la vida, y por eso la hacemos. Y la verdad creo que la democracia tiene que ser mejor, y la alternancia es la que mejora también la democracia, porque que alguien se quede en el poder tanto tiempo, lo que hace es lo que vimos, ¿no? Con el kirchnerismo. Y la alternancia requiere dirigentes cada vez más probos de nivel. No digo que tengan postdoctorado los dirigentes políticos, pero al menos que no tengan doble condena. Es decir, lo mínimo que se está esperando. Y entonces, esta ley que me parece favorece los intereses de un grupúsculo que tal vez por afinidad con ciertas cuestiones y con ciertos delincuentes no quieren dar un paso más allá para que, bueno, exista un poquito más de limpieza en la política actual. ¿Tenías algo, Flor, para compartir? En un ratito te digo. Bueno. Mira, te aporto algo, un dato interesante, supuesto, un dato interesante que aporta Gustavo Ibarra, el periodista de La Nación acreditado en el Senado, que tiene muchísima experiencia en el Senado, y él cuenta, además de destacar este dato de que han sido siempre fieles aliados del gobierno estos dos senadores, él dice, a lo largo de toda la exposición de hoy, ninguno de los dos, ni Arce ni Rojas de Cut, abrió la boca. ¿Viste?
Ninguno de los dos habló. Ya sabían, ¿no? Claro. Bueno, muy probablemente, Faltaba el beso, ¿no? Perdón. Muy probablemente sí. Yo creo que ahora la atención vuelve sobre la Corte, ¿no? Porque, a ver, en definitiva, lo que hacía Ficha Limpia era adelantar ese plazo, porque en definitiva Cristina Kirchner, que la verdad es que ella era la persona central de la que se habló durante todo el día, porque ella era la que se le iba a aplicar ficha limpia a nivel nacional, si es que esto salía, no iba a poder ser candidata solamente a nivel nacional. Ella todo indica que se va a presentar por la provincia y eso lo hubiera podido hacer de todas maneras. Totalmente. Y ella no podía ser candidata si salía ficha limpia, en tanto y en cuanto no resolviera la Corte, porque la realidad es que lo único que hace Ficha Limpia, lo que hace Ficha Limpia es adelantar este proceso, es hacer que no sea necesario esperar a la definición de la Corte Suprema de confirmar una condena para impedir una candidatura. Entonces, ahora las llaves están, como lo estuvieron siempre, en manos de la Corte. La Corte no tiene plazos y podría confirmar la condena de Cristina Kirchner y de esa manera que se aplique la inhabilitación, que es una de las partes de su pena, digamos, ¿no? Claro, entonces, si esto sucediera, ella no podría ser candidata ya ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Difícilmente esto ocurra muy prontamente, todavía falta que se pronuncie el procurador, que es Casal, que tiene que ver si sostiene el recurso del fiscal, y además tenemos esta recusación planteada contra Ricardo Lorenzetti, que podría o bien rechazarse in limine o bien abrirse una instancia que puede llevar mucho tiempo, porque tal vez haya que nombrar con jueces para decidirlo. Pero ahora otra vez la atención está puesta en la Corte, que es en definitiva la que tiene que dar la última palabra respecto de la situación de Cristina Kirchner, ¿no? Correcto. Bueno, acá hay muchos beneficiados, me dicen al mismo tiempo. Mirá, son varios beneficiados al mismo tiempo. Primero, no sale la ley, Cristina puede ser candidata, Rovira paga el costo y no el gobierno, si es que había una intención en el gobierno de que no saliera. Y me dicen también como tercer objetivo que Axel se quede con las ganas de ser el gran elector. Mirá. Ahí hay un paso de facturas también dentro del propio partido, ¿no? Cuántas lecturas para hacer, ¿eh? Gracias, Luca, por tu visita. Por favor, gracias, chicas. Un gusto compartir con ustedes. Ya en instantes hacemos el pase con Maxi Montenegro, toda la información, después del impacto que produjo la negativa, el rechazo a la ley de ficha limpia.